Buenos días, tardes, noches, gente de YouTube, Facebook o donde sea que estés viendo este video. Como ya saben, yo ya había hablado acerca de las diferentes cosas que yo veía mal o que yo detestaba del anime del héroe del escudo. De hecho, incluso había dicho que se iba a hacer una sección porque eran tantas las cosas que yo había tenido ahí en mi lista que la verdad siento que se podría aprovechar para hacer muchos videos al respecto. Y en el caso de que ustedes también detesten de alguna manera esa temporada y el por qué, pueden escribirlo en la parte de los comentarios para ver si en los futuros videos también coincidimos los dos, o incluso los demás nakamas. Y para no andarme liando demasiado con la intro, voy a andarles explicando ahorita lo que son 7 razones por las que detesto Tate no Yusha no Nariagari parte 1. Número 1. Se supone que la palabra de Naofumi ya debería de ser relevante para el héroe de la espada y el arco. En la primera temporada nosotros habíamos visualizado cómo es que todo mundo, por culpa de la perra esta, todo mundo había desconfiado de Naofumi, desde aldeanos hasta héroes, incluso nobles. Pero a medida que fue avanzando la primera temporada es que ciertos personajes empezaron a tener dudas en cuanto a la perspectiva inicial que habían tenido de Naofumi. Primero fue el héroe de la espada, quien empatizó un poco con Raftalia a ver que estaba envenenada por el dragón que él dice que había matado. Y en ese momento el héroe del arco no le había creído mucho, que digamos. Sin embargo, más adelante, cuando esta loca había atacado a su propia hermana, la perspectiva de tanto el héroe de la espada como el héroe del arco ya había cambiado en ese momento. Y de los seres el único que faltaba era el de la lanza. Sin embargo, incluso este había cambiado su perspectiva ya hasta el final cuando se dio cuenta de que esta loca le había mentido también. Y aunque más adelante lo terminó olvidando el héroe de la lanza por sí, quienes tenían una personalidad un poco más madura que este tipo eran justamente el héroe del arco y de la espada, por lo que se supone que ya deberían de haber tenido una confianza más establecida hacia la relación que tenían con Naofumi. Sin embargo, dicha relación desaparece en la segunda temporada, no existe. Todo lo que dice Naofumi se lo pasan por el ojete. Número 2. La relación tóxica de la colada y el héroe del arco. En la primera temporada la colada realmente nada más había aparecido en unas cuantas escenas en la última batalla contra los otros héroes, y justamente aquí en la segunda temporada tuvo un poco más de relevancia. Sin embargo, considero que esta es una relación tóxica porque no tiene un peso emocional. Si bien es cierto que el héroe del arco la rescató, pasó de ser maltratada en un lugar a ser discriminada en el grupo del mismo héroe del arco. Incluso en los recuerdos de ella se nota que él se da cuenta, no la defiende cuando la llaman débil o inútil, ni siquiera la apoya en algún sentido, y esta mujer está ahí pegada a este tipo. Aún así me pueden decir que a final de cuentas existen personas que son así, y sí existen. Sin embargo, yo considero como punto negativo esto ya a la hora de que ella se integra al grupo de Naofumi, puesto que todos los integrantes que están ahí en el grupo de Naofumi todas la aceptan, todas la apoyan. Naofumi nunca la tacha de ridícula, nunca la tacha de inútil, y de hecho muchas veces trata de apoyarla. Cualquiera podría pensar que este podría ser justamente una manera en la que podría redireccionar esa relación que tenía con la del arco, más que nada porque Naofumi sí la trata bien, sus integrantes la tratan bien, y sin embargo toda la segunda temporada se pasó llorando que quería seguir en el grupo del héroe del arco. Número 3. Justamente porque estamos hablando de la colada, hay otra cosa que siento que no tiene sentido, y es el hecho de que esté justamente en el grupo del héroe del arco. Me explico. Si bien es cierto que el héroe del arco la salvó, no es la única persona que el héroe ha salvado. De hecho, medio recuerdo que justamente se habla de que esta chica pertenecía a una nobleza o algo así por el estilo, y digo que no tiene sentido porque justamente si pertenecía a esta nobleza y esta mujer era muy inútil en varias cosas, como por qué la integrarías a un grupo de uno de los héroes que justamente se dedica a andar batallando contra las oleadas. Es decir, no cualquiera tenía que entrar en ese grupo. Justamente al principio del anime de la primera temporada, todos los que habían entrado justamente se especializaban en algo, todos eran aventureros, y eran aventureros recomendados por la misma realeza. De hecho, por eso se les asignó de esa manera. Y si bien es cierto que la colada fue una rescatada, no tiene sentido que justamente la conserven por haberla rescatado. Sí, ya sé que más adelante se demuestra que tiene habilidades con el chi o algo así por el estilo, y justamente esta fue una de las razones por las que venció al villano de la segunda temporada, pero esto justamente lo demuestran ya después de que ella haya entrenado. Una persona que de hecho incluso fue conocida de Naofumi, no del héroe del arco. Por lo tanto, no tiene sentido que ella esté incluida dentro de este grupo. Número 4. Una de las cosas que Raftalia le menciona a la colada justamente para que pueda subir rápido de nivel es el hecho de ser esclava de Naofumi, cosa que no es así. En la primera temporada se refleja muchas veces que el hecho de que seas un compañero de un héroe ya era suficiente para que tú pudieras escalar de nivel de manera muy rápida, porque la mayoría de los puntos se repartían, y de hecho el hecho de que Naofumi no pudiera defenderse es que él era de su propio equipo, de su propio grupo, el que menos ganaba puntos. Sin embargo, todos los demás sí ganaban, y los ganaban de manera considerable. Esto se refleja tanto en Raftalia, que pasó de ser niña a una adulta rápidamente, en Filo, que pasó de ser un huevo a una candidata a reina, y creo que nada más iba a incluir a la princesa esta Melty, pero creo que ella nunca fue como tal compañera. Pero el punto es que a final de cuentas justamente una de las cosas que resalta esto, me pueden decir aquí
análisis si realmente es una contradicción o no, es que Fitoria, la reina de los Filiola, la raza de Filo, justamente había sido criada por un héroe, y el hecho de haber sido criada por un héroe es que le pudo tener esa capacidad de ser una reina de esa gran magnitud de poder. Pero siempre que se relacionaba con las experiencias, siempre se daba a entender que el simple hecho de que seas un compañero del héroe que tú estabas acompañando y que recibías también parte de la experiencia era justamente lo que te ayudaba a impulsarte en tus puntos de experiencia, no el hecho de ser esclava. Ese ya fue un invento que se sacó Raftalia de no sé dónde. De hecho, en la misma temporada, cuando liberan a Raftalia, se menciona que justamente no tiene ninguna importancia ese símbolo de esclavitud para Raftalia y Naofumi, porque para ellos simplemente era una mera formalidad. Ese símbolo simplemente le ayudaba a seguir las órdenes de Naofumi y sufriese en el caso de desobedecerla. Y si se lo volvió a poner, no fue justamente por esa beneficencia de puntos, sino simplemente fue con el hecho de demostrarle que podía confiar en ella Naofumi. Pero nuevamente recalco, los puntos de experiencia no tenían nada que ver con el sello de esclavitud. Número 5. El señor que vende esclavos ya no impone nada. Cada que se veía a este señor en la primera temporada, no podría decir que era una persona oportuna, porque a final de cuentas no es como que siempre se le apareciera a Naofumi cuando estuvieran problemas. Imagínatelo como el NPC que te vende cosas en un videojuego, no aparecerá siempre, pero sí en algunos momentos muy puntuales. Y lo mismo pasaba con este señor. Cada que aparecía, imponía de una manera, tenía un aura, y no era en balde su aparición. No era solamente para preguntarle cosas pequeñas. Sin este señor, realmente Naofumi no seguía continuando con la trama. Sin este señor no conocía a Raftalia. Sin este señor no se conseguía a Filo. Sin este señor no se conseguía una espada mágica que después utilizaba Raftalia, así como armadura y equipamiento para Filo, además de la clave para que él pudiera subir de nivel. Y es más, el mismo señor menciona que cada vez que ayuda a Naofumi, a él le mejoran muchísimo los negocios, porque justamente como Raftalia era una esclava que él vendió, se daba a entender que él daba esclavos de calidad, y como Filo fue de un huevo que él le compró, se daba a entender que también vendía monstruos de calidad, así como el armamento especial de monstruos. Este señor representaba el mero negocio dentro del mismo anime. No te ayudaba a la gratis, él recibía algo y aunque tú no eras consciente de ello, él se aprovechaba justamente de lo que tú fueras a hacer en el futuro. Este señor no es el bueno de la historia. Por Dios, vendía esclavos. Este sujeto era un aprovechado que sabía utilizar la situación a su conveniencia, hacer negocios con ella y salir beneficiado siempre. Es esa clase de sujeto. Pero en la segunda, híjole. ¿Cómo te explico que este señor ya hasta parece el señor de la tienda de la esquina? Número 6. La colada me parece insoportable. Eso ya pueden ser gustos de cada quien. Hay algunas personas que pueden soportar y hay algunas que no. Pero una de las cosas que nunca me gustaba de esta persona, de la colada, es que era muy impulsiva esta mujer. Hacía todo sin pensar. No analizaba nada, no razonaba nada. Decía las cosas sin pensar realmente. Tal vez incluso pueda ser yo un poco injusto con este personaje porque a final de cuentas considero que esa segunda temporada estuvo muy mal planteada, muy mal narrada. Así que muchas de esas actitudes tal vez tengan sentido. Pero en lo personal a mí me cayó mal en varias situaciones. El único capítulo en donde yo puedo decir que me cayó bien este personaje fue justamente cuando secuestraron a Filo. Y de casualidad Naofumi estaba diciendo que quería rescatarla y ella también se integró en ello. Y ya en la noche cuando ya se iban a colar y Kizuna estaba diciendo que tal vez deberían de retirarse, ella fue también de las que dijo que no, que se iban a quedar allí, que la iban a rescatar y que pobre de aquel que se encontrasen. ¿Por qué? Porque Filo era muy importante, no era alguien a quien abandonar y no merecía lo que estaba pasando. Hasta ella sintió rabia de lo que estaba pasando porque la vieron el maltrato que estaba recibiendo Filo. Kizuna por ser prudente no se quiso meter y la colada justamente actuó como Naofumi, viendo a Filo como lo que es, un integrante del equipo, pero fue el único capítulo en el que me cayó bien. Y número 7, Naofumi tiene escudos desconocidos. Una de las cosas que a mí más me encantaba de la primera temporada era justamente ver los diferentes escudos que Naofumi podía conseguirse a lo largo de la misma temporada. Lo vimos desde el más básico hasta que pasaba por diferentes experiencias que íbamos viendo los cambios que iba teniendo este mismo escudo, pero nosotros podíamos intuir de dónde salían estos escudos, ya sea que fuera una cuerda, ya sea que fuera una hoja, ya sea que fueran serpientes, ya sea que fuera un libro, ya sea que fuera el escudo de la ira, ya sea que fuera el escudo de los perros, el del murciélago, el del devorador de almas, en fin, todos los escudos que nosotros veíamos en la primera temporada, o si acaso en su mayoría, sabíamos de dónde los sacó.
sacó, e incluso los poderes que él iba utilizando realmente eran cosas que él mismo iba experimentando en el comienzo. Los utilizó más de una vez, y el hecho de que él mismo fuera mejorando el mismo escudo es que nosotros nos sentíamos acompañados con él, veíamos su progreso a su lado. Pero una vez que inició la segunda temporada y empezó el primer conflicto con algunos monstruos, empezamos a ver un escudo que no sabemos de dónde diablos se sacó, y no fue el único escudo, además de algunas habilidades que tampoco vimos de dónde se sacó. Eso nos desconecta porque no sentimos que la segunda temporada sea una continuación directa de la primera. Además de los nuevos personajes que nunca nos presentaron realmente, el escudo era algo primordial porque acompaña al protagonista. Ese escudo era la viva imagen de las experiencias que pasaba Naofumi, su crecimiento, y el hecho de que tenga nuevos escudos y nosotros no sepamos de dónde lo sacó, nos desconecta automáticamente de la historia. Y aunque en cierto modo tenían la oportunidad a mitad de la temporada de que se habían mudado a otro nuevo mundo, de manera temporal obviamente, y también de manera temporal tenían nuevos escudos, no hubo manera de que pudiésemos ver ese crecimiento en ese otro mundo con ese nuevo escudo. Entonces al final, lo que representa a nuestro protagonista, lo que se supone que nosotros deberíamos de sentir que es lo que queremos, porque reitero lo que dije en la primera temporada, hasta a mí me hizo querer tener un escudo como el de Naofumi. Aquí en la segunda temporada la verdad es que no lo sentía así. No me gustaron las habilidades, no me gustaron los escudos que se mostraron, no supe de dónde salieron, entonces empecé el anime desconectándome de por sí de la misma historia, con el objeto que se supone que representa el mismo anime. Y aún quedan muchísimas cosas más que odiar de la segunda temporada, así que tenemos material para rato. Comenta qué es lo que más odiaste de esta segunda temporada. Voy a mostrar tu comentario en la segunda parte del video, y si tú consideras que yo estoy equivocado también puedes comentarlo, puedes dar tu opinión y puedes argumentar al respecto. A final de cuentas, yo no me leo los mangas, así que tal vez lo que yo he criticado ahorita en este momento esté justificado ahí mismo en el manga. Pero como yo critico directamente al anime, igual en una de esas y también uno de mis puntos estaba injustificado porque sí se explica en el anime, pero estuvo tan aburrido que realmente ni le había prestado atención. Y si eres un nuevo usuario en el canal y realmente no sabes por qué es que estamos hablando de este tipo de cosas, puedes ir a ver los siguientes videos que tenemos agregados en la playlist, o te puedes ir a mi canal directamente. Allí puedes encontrar todos los videos relacionados a Tate no Yusha que he estado creando por el momento. Subo video cada 3 años, así que séme paciente. Por ahora eso es todo lo que puedo comentar en el video. Yo soy Humorlad, les estoy hablando desde el canal de Vivo Otaku. Suscríbanse en el caso de que quieran ver más contenido de este estilo. Denle like para que el algoritmo de YouTube nos pueda estar recomendando, así como también dejar tu comentario. Compartan con todos sus nakamas para que podamos hacer crecer esta pequeña comunidad. Y por lo pronto nos vemos para el siguiente video. Bye.